Distinguida maestra Lupe Marilú Huancas Rojas, tenga usted saludos cordiales del estudiante Rojas Severo Aldair Marco. En esta oportunidad voy a presentar o representar mi maqueta de una institución ideal que yo quiero. Bien, como podemos observar en la maqueta, encontramos diversos ambientes educativos para el estudiante. Hacemos el pequeño recorrido para poder comentarle por qué están en la institución educativa. Bien, como podemos observar, acá tenemos nuestro espacio de las áreas verdes. ¿Para qué tenemos este espacio? Para poder interactuar con nuestros estudiantes, lo importante que es las plantas. Digamos, podemos recopilar o recoger de nuestras plantas medicinales que hay en nuestra selva central, como también nuestras plantas productivas, como son los cítricos, como son la madera, y también, no obstante, las flores. Bien, pasamos en lo que es en nuestra bandera. Siempre tiene que estar nuestra bandera en nuestra institución para que nos identifique que somos peruanos. También pasamos en este ambiente que es nuestra aula, donde podemos estar con nuestros estudiantes, elaborar nuestras actividades académicas durante el proceso educativo. También pasamos en este ambiente que es donde podemos arrojar con nuestros estudiantes, enseñarles dónde poder arrojar la basura, tanto inorgánico como orgánico. Y también pasamos en este ambiente que es los servicios higiénicos. Tenemos que tener en conocimiento la higiene para los estudiantes, separación entre mujeres y varones. También tenemos nuestro ambiente, el agua. El agua es vital para nuestros estudiantes, porque para ello tenemos que prever cuando estamos pasando en tiempos de verano, prácticamente en la selva, y tenemos que tener pues un tanquecito para nuestros aguas, para nuestros estudiantes. Y por último, nuestro campo deportivo. ¿Para qué nuestro campo deportivo? Para interactuar con nuestros estudiantes las diversas actividades físicas con ellos, tanto como fútbol, vóley, básquet, como otros deportes más, tanto culturales como son las danzas, los teatros y también las actividades académicas para poder elaborar o hacer con nuestros estudiantes y con los padres de familia. Muchísimas gracias. Pasón.